ejercido ya la introducción de la materia en la sesión anterior. Debido al feriado del pasado lunes, tenemos un retardo de materia, pero no obstante, eso es subsanable en la medida que vayamos completando el desarrollo de la materia. La introducción que hacíamos directamente en la sesión anterior tenía que ver con el desarrollo de la teoría del conocimiento, es decir, la epistemología como tal, pero bajo un enfoque del desarrollo estético, es decir, aplicado a la interpretación del arte. Hemos dado una aproximación de lo que comprende ser aquello que comprendemos por arte y lo que nosotros creemos que es el arte. Bajo la teoría de las ideas de Platón hemos dado una aproximación de que el arte es la representación de aquel momento perfecto, es decir, la aprehensión de aquel momento en el cual nosotros consideramos por todas las fuerzas contingentes del entorno que se nos hace ideal, en cierto sentido irrepetible. Esa experiencia que se queda en nosotros es lo que después, en palabras de Santo Tomás, Descartes, Leibniz, Kant y Hegel, se va a definir como experiencia estética. Entonces, esta experiencia estética que vamos a tener tiene que pasar por una serie de pasos de interpretación para que podamos comunicar primero la distinción que vamos a tener a partir de lo bello y lo sublime bajo la teoría racionalista que tiene Immanuel Kant. Antes de entrar a Kant, vamos a hacer una aproximación al esquema de impresión que tiene David Hume. Y con David Hume vamos a abordar después de sí el racionalismo en toda su expresión, partiendo del concepto del genio maligno de René Descartes. Y con René Descartes vamos a ir al idealismo alemán con Kant a partir del juicio estético que se tiene sobre el arte bajo la concepción de lo bello. No obstante, antes de ingresar de pleno en materia, ya dando un repaso a lo que nos abocaba la última sesión, decíamos que la realidad y la verdad parten de criterio exactamente subjetivo. Este criterio subjetivo que en nosotros nace para conformarnos esa estructura, ese sistema de creencias con el cual vamos desarrollando de manera constante nuestro cotidiano vivir, justifica nuestro accionar en el entorno. Entonces, cuando estamos en el desarrollo pleno de la interacción con el ambiente, el sujeto genera una representación singular sobre el objeto de contemplación. El objeto de contemplación que nosotros tenemos, por ejemplo, el que esté en la pantalla, puede proyectar una apreciación distinta. Entonces, en ese sentido, la contemplación que condiciona nuestra percepción sobre el fenómeno va a catalogar que esa forma de percibir el ambiente se represente como única o por asociación cotidiana con aquello que básicamente estamos acostumbrados a percibir en el desarrollo cotidiano. Recuerden que la belleza es un fenómeno que se percibe y genera un tipo de ruptura en el sistema perceptivo regular que tenemos. Fascinar los órganos de los sentidos es lo que Kant va a llamar lo sublime, pero lo sublime no es igual a lo bello, esto porque lo bello parte de un proceso de reflexión, mientras lo sublime nos habla de una excitación de los sentidos, una fascinación. Entonces es fácil confundir para nosotros una fascinación con la belleza. La fascinación hace que despierte en nosotros pasiones y la belleza, contemplación a partir de la reflexión. Uno es consciente del desarrollo de la aprehensión de lo bello cuando esto le inspira el desarrollo de la reflexión del pensamiento y identifica algo que es sublime cuando le desencadena la pasión. Este matiz que se le da a la interpretación de la belleza depende mucho de la representación que nosotros nos generemos a partir de la contemplación del objeto. Entonces, lo que hacíamos ya con la ilustración que tenemos en pantalla nos da alusión a que diferentes sujetos pueden
tomar como objeto de contemplación un mismo objeto. No obstante, la postura que tengamos acorde al objeto de representación va a generar distintas impresiones, que es lo que llama David Hume cuando hablamos de fenómenos perceptivos. Un solo objeto, como podemos ver en la imagen, puede generar tres distintas representaciones, y a partir de estas representaciones puede surgir concepciones que vienen enfocadas al desarrollo de lo bello o de lo sublime. En ese sentido, debemos partir también de que para generarnos esas proyecciones, esas representaciones del objeto, debemos ser conscientes de la evolución de las ideas. Ya para finalizar el desarrollo de la sesión anterior, habíamos dado una aproximación de lo que consiste el desarrollo de la creencia y cómo ésta, a partir del contraste con la experiencia, genera un saber. El desarrollo que nosotros necesitamos comprender en este sentido es ver cómo es que las ideas nacen a partir de conjeturas, suposiciones que nos hacemos al solo interactuar con el objeto, es decir, al solo apreciar el objeto a partir de los órganos de los sentidos. Tratar de sondear el origen, la génesis que provoca que el objeto esté en presencia mía, se da simplemente por suposiciones. Esas suposiciones que para nosotros tiene ese matiz de interpretación del objeto a partir de los 5 órganos de los sentidos que poseemos, nos ayuda a configurar una representación básica que tenemos del objeto, es decir, empezar a dar una justificación de su existencia en el entorno. Si nosotros nos preguntamos qué hace un sillón en la cocina, va a causar una ruptura bajo el desarrollo de nuestro sentido común, porque por orden del sentido común, el sillón no es un lugar que esté apto en presencia de la cocina. O sea, ese tipo de orden que nosotros creemos que es normal y natural tiene que ver ya con la generación de suposiciones y conjeturas. La parte de las creencias que nosotros manifestamos al momento de desarrollar de manera regular nuestras actividades consiste en evitar y cuidar que desarrollemos supersticiones. Las supersticiones son conjeturas sobredimensionadas para explicar un fenómeno por lo general que acontece con regularidad. Habíamos hablado del caso de uno de sus compañeros que había viajado a Copacabana y por superstición esto se cree que es la causa de que se separen las parejas. Lo mismo nos habían hablado de la festividad del Señor de la Santa Cruz, lo mismo nos hemos, creo, ilustrado cuando hemos hablado sobre comprar miniaturas el 24 de enero al mediodía. Todo ese sistema de creencias hace que nosotros adoptemos una conducta con relación a un objeto. Ese objeto, y entiéndase aquí objeto, que no solamente nos referimos a un fenómeno que posee presencia material en espacio-tiempo, sino también aquellos elementos que son abstractos, aquello como el amor, la justicia, la paz, etc. Todo aquello, bajo terminología epistemológica, que posee un nombre, es objeto de estudio. Si comprendemos esto, absolutamente todo lo que nosotros conocemos es susceptible a ser tomado como objeto de estudio. Incluso la nada posee un nombre para identificarlo. En la terminología de la filosofía del lenguaje hablamos sobre la teoría del signo. La teoría del signo nos da dos elementos que ustedes bien recordarán. Nos hablan del significado y el significante. El significante es el nombre que denota el significado del término. Por analogía y por compartir el vocabulario en común que nosotros poseemos a partir del desarrollo de la lengua española, tenemos un fenómeno gramatical llamado sinonimia, es decir, que varios de los términos comparten raíz léxica y a partir de ese elemento en común
el significado trasciende también a todos aquellos elementos que tienen una derivación sobre esa misma raíz léxica. Como base de esto, podemos confundir palabras, por ejemplo, términos como método y metodología, que en epistemología son términos completamente diferentes, pueden ser confundidas únicamente por la raíz léxica que tienen a través del origen etimológico griego de la palabra. No obstante, nosotros ya somos conscientes que tanto método como metodología aluden primero al conjunto de métodos que conforman un paradigma estratégico de investigación y método al conjunto de técnicas que orientan el desarrollo de la recolección de datos. Bajo ese criterio, el creer simplemente se queda en la suposición de elementos en común que se tienen. Es decir, yo presumo que algo tiene un origen a partir de mi representación con el objeto. Esto inmediatamente trasciende de la simple creencia cuando contrastamos con la experiencia, y aquí habíamos terminado la sesión anterior, que el saber genera el fenómeno del entendimiento. El entendimiento no solamente hace consciente la percepción que se tiene a partir de los órganos de los sentidos, sino que también asocia esos mismos estímulos con información previa que nosotros ya habíamos almacenado a partir de experiencias ajenas al fenómeno que estoy registrando por fenómenos perceptivos. ¿A qué me refiero? El saber va a desarrollar o va a desencadenar una suerte de asociación de significados. Es decir, si yo conozco a una persona con el mismo nombre, bajo el criterio del saber, voy a entender que las personas no son las mismas, comparten el mismo nombre, sin embargo el contexto, el entorno en el cual yo he conocido a esas personas, define bien el rol que éstas van a ejercer al momento de interactuar. En ese sentido, cuando estamos hablando del entendimiento bajo el desarrollo del contraste de la creencia y el saber, estamos acomodando esa información que tenemos por el desarrollo del contexto en el cual estamos involucrados. Así, la información que poseemos contrasta directamente con aquello que suponíamos, con aquello que en efecto es. Es decir, generamos información sobre el objeto ya no simplemente por conjetura, sino también por experimentación. En este segundo nivel de evolución de las ideas es cuando nosotros tomamos o empezamos a desarrollar conciencia sobre la naturaleza del objeto, porque no simplemente suponemos la presencia del mismo, sino también empezamos a sondear cómo es que éste ha llegado al lugar de percepción en el cual yo he tomado conciencia de su existencia. Es necesario, señores, que a partir de esta explicación nos tomemos el espacio para aclarar aquí, entre paréntesis, que el término ciencia viene relacionado indefectiblemente con la etimología de la palabra conciencia. Con scientia, que viene de vocablos latinos, son palabras que utilizan pedagogos, maestros y profesores para que el estudiante empiece a desarrollar experiencia con el objeto de interacción. Entonces, de manera literal, cuando hablamos de conscientia, nos referimos a una acción de interacción, de tomar plenamente las facultades a través de sus atributos físicos para concebir el objeto bajo su naturaleza. Cuando hablamos entonces del desarrollo de la ciencia, estamos generando conocimiento sobre el objeto. Aquí entonces el juego de palabras que queremos que nosotros permanezca es que la terminología tiene que ver con conciencia de. Si tenemos conciencia de algo, estamos generando conocimiento científico en el sentido estricto de las palabras. En ese sentido, señores, nosotros estamos más abocados al desarrollo de la percepción, no solamente a través del desarrollo de las creencias, es decir, suposiciones, sino también a trascender estas mismas con la experiencia. Necesitamos provocar en nuestro aparato nervioso central entendimiento. Previo a esto, simplemente nos quedamos en el mero hecho de elaboración de conjeturas, y las conjeturas por sí solas carecen de relevancia y validez.
Es muy fácil entrar en el ámbito de las creencias cuando vamos a abordar un tema porque simplemente partimos de conjeturas y no tenemos una base fundamentada que llame al desarrollo de nuestra experiencia. De esta forma, las creencias empiezan a desbordar todo aquel desarrollo o bagaje de información que hemos ido adquiriendo a través de nuestra experiencia de vida, y eso hace que con frecuencia nosotros cometamos errores. Uno de los errores que se tiene en teoría política es confundir al autor con su obra. Es bastante regular escuchar a personas aficionadas a comentar sobre teoría política, sobre el término maquiavelismo o maquiavélico o nefasto. Esas palabras tienen cierta connotación de significados asociados para aludir a la perversión de la intención del ente que asume el poder político. Sin embargo, la teoría maquiavélica, o si se quiere llamar el maquiavelismo nato, no tiene nada que ver con la mala intención antropológica de la administración del poder. Ahí simplemente estamos perdiéndonos en conjeturas porque estamos únicamente confiando en el criterio externo que nos indica que Maquiavelo es un ser perverso que únicamente le interesa el control o la posesión desmedida del poder. Si tomamos las fuentes exactas, leemos obras como Discursos de la primera década de Tito Livio, del Príncipe, o su Historia de Florencia, vamos a comprender que a Maquiavelo no le mueve la sed desmedida del poder, sino el desarrollo de una ética que no aplique y no apele a principios religiosos, sino que vele únicamente por el interés del Estado. ¿A qué me voy con esto, señores? Que el desarrollo de las creencias, por lo general, tienden a distorsionar aquel sentido común que nos ayuda a orientar cuando nos referimos al desarrollo de lo concreto y cuando nos referimos al desarrollo de lo abstracto. Es fácil tender a confundir este tipo de acepciones cuando estamos nosotros interactuando con cualquier campo, área o tema de estudio, porque lo primero con lo cual nos vamos a tener que enfrentar son con las suposiciones, los prejuicios que se tienen sobre estos. Entonces, bajo el criterio académico de la universalidad, es decir, la universidad, estamos obligados a traspasar el marco de la suposición y despertar en nosotros una acción mínima de experiencia, es decir, de entendimiento. Entiéndase que entre el creer y el saber, reitero, existe el desarrollo premuro del desarrollo de la experiencia vivida. Si nosotros no provocamos en nuestro entendimiento la experiencia que nos lleva a desarrollar una acción, no estamos traspasando la creencia, nos quedamos simplemente en la suposición. En este sentido, el saber como tal, cuando tiende a desarrollar ya ese acápite del entendimiento para el desarrollo y la acumulación del conocimiento que nosotros vamos a hacer, recién hablamos de la acción del conocer. Y entiéndase que a partir del término conocer, estamos ya, a partir del entendimiento, generando un fenómeno de comprensión, es decir, de apropiación de la información. Hasta el entender simplemente identificábamos la representación del objeto, es decir, comprendíamos cómo es que este objeto tenía presencia en espacio y tiempo a través de fenómenos perceptivos. La comprensión nos va a ayudar a generar una demostración de la presencia del objeto a través del medio de operaciones cognitivas complejas, a lo que le llamamos razonamiento. Los razonamientos van a dar fe de cómo es que los atributos y propiedades de un objeto cobran pleno sentido y utilidad en el entorno en el cual está presente. Un objeto no puede ser ajeno a su entorno. Si el objeto es ajeno a su entorno, entonces carece de sentido. Son estas anormalidades lo que nos interesa empezar a registrar en las habilidades que nosotros tenemos y que básicamente se nos presentan como sentido común. El sentido común es básicamente todas aquellas acciones que nos ayudan a prevenir y resolver problemas. Y el sentido común como tal se vale de la evolución de
las ideas para conocer con exactitud cuándo está lidiando con creencias, cuándo está lidiando con saberes y cuándo está conformando conocimientos. Hasta creencias y saberes estamos trabajando con elementos ajenos a nosotros, pero cuando nos apropiamos de esos elementos ajenos, es decir, cuando los incorporamos en nuestro repertorio de habilidades, estamos desarrollando conocimiento pleno de los mismos. Al desarrollar estos conocimientos plenos, recién los podemos utilizar para hacer mucho más sencilla nuestra existencia. Ustedes, en el ámbito de desarrollo profesional y laboral que tienen, en principio, antes de ejercerla, únicamente partían de suposiciones. El primer semestre de universidad o de formación superior consiste en sentar las bases plenas de las creencias que se tienen a partir del ejercicio profesional. Por eso es muy común que las primeras materias de universidad tiendan a ser meras introducciones a la malla curricular que se va a desarrollar. A partir del primer semestre, ya el estudiante es plenamente consciente de qué es y qué no es el ejercicio profesional que comprende su carrera. Y ya cuando empieza a tomar esas bases sólidas en los primeros semestres, en específico en el primero, recién se le va dando información competente a la carrera. Es decir, se empieza a contrastar esas suposiciones que se tenían con respecto a lo que se cree que es o no el ejercicio profesional de una determinada área. Por ejemplo, cuando yo estaba cursando el primer año de psicología, lo que se vendía únicamente era el estudio pleno de la personalidad, el comportamiento y la conducta humana. No obstante, con el desarrollo de las diferentes materias se entiende que la psicología por naturaleza es una disciplina carente de objeto de estudio, porque la conducta, la personalidad y el comportamiento son fenómenos que también lo estudia la antropología y la biología, y la biología en específico ha desarrollado una rama especializada denominada neurociencias. ¿Qué estudia entonces la psicología? Ya bajo la concepción nueva que se tiene en Latinoamérica y también en América del Norte, se ocupa del desarrollo de la salud mental. Entonces, ese tipo de definiciones, ese tipo de acumulación de conocimientos, tienen naturalmente que resquebrajarse. Uno de los principios básicos que nos plantea la neurociencia a partir del aprendizaje es que nosotros estamos condicionados a acumular información a través de experiencias positivas y negativas. Ambas experiencias son sumamente importantes para la acumulación de información. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tomamos conciencia de que estamos cometiendo un error, tendemos a repetirlo con menor frecuencia. Y eso es un aprendizaje significativo porque estamos tomando conciencia. El sistema educativo, o mejor dicho, el modelo educativo de la educación por competencias tiene esa finalidad: identificar las habilidades del estudiante. ¿Para qué? Para que sea consciente de su potencial y también sea consciente de las limitaciones de ese potencial que manifiesta. Señores, aquí estamos dando ya un tipo de apreciación sumamente contradictoria de todo aquello que a nosotros se nos ha dicho. Nosotros no buscamos la replicación de experiencias positivas, o mejor dicho, no buscamos la replicación de experiencias positivas únicamente, sino también buscamos la toma de conciencias de experiencias negativas, de asimilación del error. ¿Por qué? Porque es necesario comprender cuándo estamos traspasando el desarrollo pleno de la mera creencia hacia el saber. Si tenemos entonces esta interacción de comprender cuándo nosotros estamos desarrollando creencias y cuándo estamos desarrollando entendimiento, saberes propiamente dichos, estamos ya bajo el camino adecuado del desarrollo del conocimiento, porque es a partir de la evolución de las ideas, señores, que nosotros nos conformamos y confeccionamos verdades. Las verdades nacen siendo creencias, se asientan en nosotros conformando saberes y finalmente toman pleno valor y vigencia a través de conocimientos. No obstante, todo conocimiento tiene fecha de caducidad. ¿Esto por qué? Porque está sujeta a la evolución y desarrollo del contexto.
El conocimiento está subordinado a las fuerzas contingentes del contexto y eso hace que la verdad no sea absoluta sino relativa, y bajo la perspectiva que teníamos de la conformación del conocimiento también tiende a ser subjetivo. Cada uno de ustedes está bajo la conformación singular del pensamiento, y esa conformación singular del pensamiento hace que ustedes tomen un matiz. Ese matiz no se comparte con los elementos que tiene la mayoría de sus compañeros. En ese sentido, su verdad es singular, y si es singular y no es replicable, no puede ser universal. Por esa razón es subjetiva. Sin embargo, existen algunos parámetros de asociación que hacen que nosotros compartamos la vigencia de una verdad a través de las leyes, por ejemplo, a través de los pactos sociales, por ejemplo, la cultura o las tradiciones. Esos elementos en común que nosotros compartimos hacen que las acciones determinadas en cierto ámbito tengan esa regularidad, y nosotros confundimos con frecuencia la regularidad, la cotidianidad con realidad y verdad, pero estamos empezando a comprender ya bajo el concepto de la evolución de las ideas que esto no acontece en efecto así. Estamos plenamente condicionados al desarrollo de creencias, saberes y conocimientos en ese orden. Esa es la fuerza contingente que tenemos para empezar a interactuar en el entorno en el cual estamos desarrollando nuestra existencia. Nuestro sentido de vida recae justamente en ese tipo de explayamiento que tenemos cuando vamos a manifestar una confección o una interacción de mensajes con el otro. Nosotros no paramos de interactuar, estamos en constante desarrollo de comunicación, elaboramos mensajes a cada instante, y a cada instante, en cada momento que nosotros confeccionamos y elaboramos un mensaje, estamos manifestando creencias, saberes y conocimientos. Son nuestras posturas que el otro comprende. Es esa singularidad tanto de la verdad como de la realidad que le comunicamos al otro. Los chismes, por ejemplo, tienen esa naturaleza. Un chisme siempre va a identificar la versión de la víctima, una interpretación parcializada sobre un elemento. Y no está mal, siempre va a haber un matiz, una parcialización sobre determinado fenómeno. Cuando hablamos de la imparcialidad, simplemente nos referimos a una fantasía. Nuestro sistema de creencias, toda la acumulación de saberes y conocimientos que poseemos, nos obligan a que nosotros poseamos en sí ya un matiz de interpretación sobre los hechos. Por eso, con facilidad nosotros nos damos la libertad de juzgar, de atribuirle la responsabilidad, la causalidad, la culpa de un evento a cierto individuo, a cierta acción. No se sientan mal, porque es la forma en la cual nosotros estamos condicionados y también predeterminados a interactuar. En ese sentido, ya cuando tenemos plena conciencia del desarrollo de la evolución de las ideas a través de creencias, saberes y conocimientos, es necesario saber que el conocimiento como tal también tiene su propio ámbito de desarrollo y clasificación. El conocimiento como tal va a organizar los saberes de una sola cosa a través del saber vulgar, a través del saber científico, a través del saber filosófico y finalmente a través del saber psicológico. Todos estos saberes, y aquí recalcamos, el saber supone el desarrollo del entendimiento. Si nosotros somos conscientes del entendimiento, estamos elevando esa acción, ese fenómeno al conocimiento, y para elevarlo al conocimiento lo que tenemos que saber es en qué grado, en qué nivel, en qué categoría este saber se va a acomodar en mi conocimiento. Hasta aquí, previo, antes de presentar los grados del saber, queda claro el desarrollo de la evolución de las ideas. Estamos en el mismo sentido cuando creo que ustedes están comprendiendo la explicación que les estoy dando a través de las diapositivas que estamos compartiendo. Excelente, licenciado.
Muy bien. Entonces, si estamos a la par con esto, ahora sí nos vamos al desarrollo de los grados del saber. Cuando ya tenemos entonces este matiz del entendimiento asociado ya a todo el fenómeno perceptivo que se nos hace de manera regular, con frecuencia la información que se cataloga como conocimiento está estancado en lo que nosotros denominamos el saber vulgar, es decir, todo aquel conocimiento desordenado y confuso basado únicamente en la percepción, es decir, en el desarrollo de impresiones a través de la experiencia con el objeto. Por ejemplo, eh, si nosotros acumulamos un cierto tipo de experiencia a lo largo del día, vamos únicamente a tomar en cuenta las experiencias más relevantes que hemos tenido. O podría ser un buen almuerzo, o el comportamiento de la actividad laboral en la cual estamos inmersos, algo que sea memorable rescatar en el día. Siempre acontecen fenómenos de esta talla y nosotros destacamos cada día a través de la relevancia que tenemos sobre la acumulación de los mismos. Sin embargo, esta acumulación que tenemos en nuestra cotidianidad se pierde porque no tiene orden, y como no tiene orden, difícilmente se va a asociar a otra información que yo tengo. Algo que podemos acudir para ilustrar esta acumulación del saber vulgar en principio puede estar con los comentarios o chismes que tenemos sobre el desarrollo de la vida laboral de todos los que comparten la misma institución. O podemos hablar únicamente de las experiencias sociales que yo tengo en diferente ámbito. Es muy común que los miembros de una fraternidad empiecen a contar cómo le ha ido en su último ensayo o qué grupos van a llegar para la fiesta de su recepción. Pues es información que sí es relevante, es un conocimiento como tal porque está denotando del individuo su interés, aquello que le es relevante. Sin embargo, para la transmisión, para la asimilación del otro, eso es irrelevante. A ustedes, bueno, en lo personal a mí, poco o nada me importa qué grupo se va a presentar o qué tipo de paso nuevo ha incorporado su bloque. A mí el folclore no me es relevante. La información que me den mis compañeros sobre eso simplemente va a pasar de largo. Y ahí se va a perder en el saber vulgar. Únicamente va a ser como aquello que se me ha mencionado y puede que tenga algún sentido simplemente como información de referencia sobre la vida de un individuo. Y puede que al individuo mi actividad social cultural le sea completamente indiferente. Es información así de la que nosotros tomamos conocimiento, sin embargo no le damos la relevancia que empieza a perderse, que únicamente puede permanecer en un conocimiento que es como algo completamente cotidiano a todos los miembros de un espacio. Es algo que es como indica el nombre vulgar, de posesión común a todos, que no requiere un esfuerzo para su aprehensión. Y aquí cuando hablábamos de la sinonimia, el aprender no es lo mismo que el aprehender. Cuando hablamos de aprender sin H y aprender con H, estamos hablando de acciones completamente distintas. El aprendizaje es un fenómeno que se trasciende a través de procesos de enseñanza, aprendizaje pedagógicos o andragógicos, porque tiene un sentido a través de la dinámica de la transferencia de experiencias y o conocimientos. El aprender es la captura de algo. Bajo la determinación del saber vulgar, la aprehensión no va a tener esa diferenciación, simplemente va a ser un elemento en común. Nosotros podemos confundir el mismo término únicamente por fonética, porque puede que suene de manera similar. Sin embargo, en la grafía, es decir, la ortografía como tal, vamos a comprender que son palabras en sí diferentes. Uno, porque la misma incorporación de la H le va a dar un lugar distinto
en el diccionario. Entonces, ya después de haber explicado este saber vulgar, llegamos al saber científico, que es aquello que demanda un alto grado de sistematización de experiencias. ¿Por qué? Porque va a ser a partir de las experiencias que nosotros vamos a empezar a ordenar todo ese cúmulo de conocimientos que nos es relevante, después de haber cernido del saber vulgar todo aquello que me es indiferente y me es interesante. El saber científico va a ordenar esos conocimientos a partir del desarrollo de criterio, y el criterio únicamente está sistematizado y enfatizado con la acumulación de experiencias. En este sentido, cuando ya somos conscientes de esta acción, vamos a identificar sobre este conocimiento cuáles son sus consecuencias o causas inmediatas e inmediatas. Conocer y ser consciente de las causas inmediatas e inmediatas nos habla de la proximidad que nosotros tenemos ante el desarrollo de un fenómeno. Cuando un fenómeno es mediato, estamos adquiriendo la información de ese fenómeno a través de un intermediario, es decir, de un tercero. El conocimiento inmediato es aquel fenómeno que existe entre el fenómeno como tal y el sujeto. Por ejemplo, si yo al cruzar la calle veo cómo atropellan a una persona, yo estoy percibiendo ese fenómeno, ese accidente. Estoy siendo testigo de un conocimiento inmediato, porque va a ser a través de todos los fenómenos perceptivos, ya sean visuales, auditivos, quieranle llamar también táctiles, etcétera, etcétera, cuando mis órganos de los sentidos se activan ante tal fenómeno, como una ruptura del desarrollo normal, la información que estoy captando en ese instante es inmediata. No existe un tercero que me interprete, me cuente, me narre sobre los eventos acontecidos. No obstante, cuando yo acudo a un intermediario, es decir, si yo le cuento este accidente a mi mamá, yo paso a ser un intermediario de la información, es decir, el conocimiento inmediato que he acumulado al momento de contarlo, de transferirlo, se va a volver mediato. Uno, porque yo estoy siendo el vehículo transmisor de esas impresiones, de ese fenómeno. Y al ser vehículo de la transmisión de esas percepciones, le estoy dando una interpretación. Porque recuerden que para que exista un fenómeno, o mejor dicho, un accidente de tránsito, hay que buscar al culpable. Unos dirán que es culpa del chofer, otros dirán que es culpa del peatón. Depende mucho de la experiencia inmediata que yo tenga, porque puede que no esté apreciando la información en su totalidad y únicamente me centre en el impacto entre la persona y el vehículo y no haya visto cómo es que el chofer estaba acelerando o el peatón no estaba tomando en cuenta el tráfico vehicular que había al momento de cruzar la calle. ¿Se dan cuenta? El conocimiento inmediato incluso puede fallarnos, y ese fallo que tengamos en la percepción se puede distorsionar aún más cuando nosotros portemos esa información y la convirtamos de inmediato en inmediato. Ese tipo de conocimiento científico, es decir, conocimiento ordenado, es lo que nos interesa despertar. Y ustedes se preguntarán, ¿a nosotros para qué nos sirve este grado del saber, esos grados de entender y comprender los fenómenos? Porque, señores, estamos hablando de desarrollar y comunicar las experiencias estéticas que tenemos sobre cualquier otro estímulo que sea más o menos catalogado como bello. La belleza es lo que encierra una cualidad del arte. El arte, como habíamos dicho en la sesión anterior, tiene esa cualidad de comunicar la impresión de lo perfecto, de lo bello. En ese sentido, estamos tratando de comprender cuáles son las bases esenciales de comunicar aquello que nosotros se nos presenta como bello. Lo bello, aquí ya retomando la materia, no se va a quedar en un saber vulgar, no va a ser algo que se pierda simplemente en fenómenos cotidianos poco relevantes para nuestra existencia. Se va a consolidar en principio bajo un conjunto sistematizado de impresiones, de conocimientos, que a través de esto nosotros vamos a poder conocer sus causas inmediatas e inmediatas. Recuerden que cualquier pieza de arte, es decir, cualquier objeto bello,
nos va a llevar a nosotros, primero que hemos aprendido esa experiencia estética, hemos sido básicamente testigos de esa fascinación de los sentidos, pero sin desencadenar algún tipo de pasión o desenfreno por el mismo, sino bajo la contemplación que nos va a ayudar a reflexionar que vamos a ser vehículos de la transmisión de ese mensaje, es decir, a través de esa impresión nosotros vamos a comunicar cuál es el efecto que surte en nosotros, es decir, ya generar un conocimiento inmediato. Mucho se ha hablado de la crítica que se tiene en cine, en cocina, en música. ¿Qué es lo que hacen los críticos? ¿Cuál es el trabajo que tienen los críticos? Transmitir esa experiencia estética que han tenido con el objeto de interacción. Por lo general, el cine popular tiende a acudir a la opinión de los críticos. En el caso concreto del cine existe un portal especializado para ejercer crítica que se llama Rotten Tomatoes. Lo que hace esta página es primero presentar el porcentaje de aprobación de la crítica especializada y luego el porcentaje de apreciación del público. ¿Qué función tiene este portal? Porque son como si fuera un público preferencial para ver los estrenos antes de su estreno como tal. Es necesario que nosotros partamos de la crítica de los expertos y como es que en muchos de los casos estos expertos prácticamente han fallado en transmitir esa experiencia estética que tienen con la obra de cine. Se supone que el cine es un arte más y el arte está básicamente agrupando música, teatro, fotografía, etcétera, etcétera. Esa experiencia estética que debe dar una obra de arte para comprender cómo es que una película puede ser apreciada ya tanto por el desarrollo que tenga en el guión, en la actuación. Es objeto pleno de comunicar lo inmediato a través de lo inmediato. Ahí recae entonces el desarrollo del saber científico y como verán no estamos hablando en ningún momento de experimentación. Y aquí recalco de manera plena, la ciencia en su raíz etimológica, en sus orígenes, en ningún momento acude al desarrollo de la experimentación. Basta que uno empiece a generar ciertos criterios para asimilar la conciencia de la presencia del objeto para que empiece a generar eso que a nosotros tan duramente se nos presenta como criterios científicos. William Zapaz está con la palabra. Bien, al parecer no. Entonces, señores, cuando trascendemos el simple saber vulgar al saber científico, estamos haciendo referencia únicamente a la toma de conciencia de algo a través de sus causas mediatas e inmediatas, es decir, a través de la justificación que yo hago sobre la presencia del objeto en espacio-tiempo. No es necesario experimentar o desarrollar algún tipo de experimento sobre el mismo. Cuando tenemos entonces ya el conocimiento ordenado bajo criterio de causa mediata e inmediata, podemos profundizar en el desarrollo del conocimiento, es decir, darle un grado más de complejidad. Y aquí hablamos del desarrollo del conocimiento o saber filosófico. El saber filosófico tiene la tarea de sistematizar el conocimiento sobre el objeto. Esto para generar el desarrollo teleológico de su existencia,
Cuando hablamos de la teleología, nos referimos a la finalidad, a la causa con la cual el objeto ha sido creado, si se quiere así decirlo, el destino, el propósito que está cumpliendo en un determinado contexto. Esa finalidad que nosotros le damos al objeto como tal responde meramente al desarrollo de nuestro sistema de creencias y saberes. Si nosotros no tenemos la certeza sobre un objeto como tal, nunca le vamos a dar una orientación filosófica, y bajo la orientación filosófica nos interesa mucho abordar la finalidad que persigue el objeto en espacio y tiempo, en el contexto. Ustedes como miembros activos de la población de Bolivia, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es su finalidad? La pregunta existencial es realmente complicada, porque debe haber días en los cuales que usted ni sentido le hayan a su existencia. Ahí están perdiendo plenamente el saber filosófico sobre su propia experiencia de vida, sobre la apreciación que tienen ustedes como individuos. El saber filosófico le da utilidad, le da un propósito a la existencia de algo, porque es ahí donde cobra vigencia el sistema de creencias acumulado a través de la enseñanza de los padres y de los padres a los abuelos, y es lo que se confunde comúnmente con educación. En Latinoamérica existe ese fenómeno de confundir la instrucción con la educación. Educare tiene una asociación plena con el término trofé, y la trofé en griego significa alimentar. La alimentación, la actividad trófica en la antigua Grecia consistía en preparar al menor de edad tanto de manera física como de manera axiológica, ética. Por esa razón, la trofe griega emprendía el trabajo de nodrizas, pedagogos y maestros. Esto con el correr del tiempo se ha ido estructurando a través del concepto educare, que conlleva básicamente el mismo significado, y a través del desarrollo del mismo significado uno puede ser consciente plenamente de cuándo está manifestando un sistema de valores y creencias que representan tradición y cultura del hogar. Y a través de esa tradición y cultura del hogar, uno recién puede pasar a un proceso de instrucción, y el proceso de instrucción se establece a partir del siglo III de nuestra era. Por esa razón, los gremios empiezan a ejercer actividad especializada. No existía la universidad hasta el siglo XII, señores. Antes de eso, únicamente nosotros estábamos condicionados a ejercer un servicio a través de un gremio, es decir, de una práctica especializada sobre un determinado ámbito laboral. Bien podríamos ser herreros, bien podríamos ser agricultores, panaderos, etcétera, etcétera. Ahí se va entonces el concepto del saber filosófico, que consiste en otorgar propósito y finalidad al reconocimiento del objeto que tenemos. Si somos conscientes de este propósito, únicamente si somos conscientes del propósito, recién podemos abordar y desarrollar el saber psicológico. El saber psicológico nos habla del sustento personal ideológico que tenemos sobre aquello que hemos confeccionado, en principio bajo el criterio vulgar, científico y filosófico. El sustento ideológico es lo que genera mi convicción de vida, mis ideales, aquello que le da sentido a mi existencia como tal, aquello que me ayuda a confeccionar cuando estoy interactuando de manera positiva o negativa en mi entorno, cuando contemplo que una acción sea buena o mala. La conceptualización del bien y el mal en criterio psicológico, señores,
es sumamente complejo. Nuestro criterio del bien, nuestra noción del bien, depende mucho de la cultura y la tradición en la cual hemos sido sumergidos al momento de adquirir conocimientos, valores. Tiene la palabra. ¿Alguien levantó la mano? ¿Nadie? Señores, son libres de intervenir al momento que ustedes vean necesario la exposición. Si no comprenden algo, si no comparten el mismo criterio, tienen toda la libertad de expresarlo. Ese es el concepto que se tiene sobre Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ibrahim le habla, licenciado. Quería hacer una consulta. Quería saber, dentro de las diferentes líneas filosóficas que existen, ¿cuál estaría más cercano a lo que ustedes refieren a que es verdadero y falso? Bien. La formación que yo tengo tiende más a desarrollar teoría epistemológica. Dentro de la epistemología existen corrientes racionalistas, idealistas, que polarizan el desarrollo y la acumulación del conocimiento en dos vías: la academia y la ciencia. Ese debate constante que existe en epistemología sobre generación de conocimiento académico y científico es lo que por lo general confunde al estudiante al momento de desarrollar actitudes profesionales. Existen muchos profesionales y muchos profesores que confunden la terminología con la cual debemos referirnos cuando hacemos énfasis en el desarrollo y la explicación de la adquisición de nuevos saberes. La epistemología, en su definición plena, hace referencia a la teoría del conocimiento. No obstante, muchos colegas tienden a decir que la epistemología es la ciencia del conocimiento. Por ese tipo de variación que se tiene en la terminología, y esto únicamente bajo criterio personal, es que el estudiante tiende a confundirse. Absolutamente desde el primer semestre, cuando se ingresa a la universidad, todo el contenido el docente lo vende como si fuera ciencia, cuando en realidad no es así. La música no es una ciencia, y estimo que ustedes son plenamente conscientes de eso. La filosofía no es una ciencia, la sociología no es una ciencia. Son disciplinas académicas y en el caso de la música, artístico. Si vamos a estar enfrascados, obsesionados con querer cientificar todo aquello que nosotros lo creemos así, estamos perdiendo esa singularidad que tiene la aplicación y el desarrollo de estas disciplinas. En filosofía no hay una corriente que prepondere sobre las demás. Todas las corrientes filosóficas tienen plena vigencia. Platón estaba en lo correcto, Aristóteles estaba en lo correcto. Esa disputa que existe entre Platón y Aristóteles a día de hoy no se resuelve. El problema de los universales que lo hemos abordado en la clase anterior trasciende a día de hoy. Para Aristóteles, el fenómeno es todo aquello que está fuera de la experiencia del individuo, es decir, la materia es lo que condiciona la experiencia que va a acumular el sujeto. En Platón es todo lo contrario, es el sujeto que va a condicionar al objeto. Ya en el siglo XVIII, después de haber comprendido cómo es que el desarrollo axiológico de la vida ha llegado a su máxima expresión, recién se empieza a comprender que todo tiene que tener un cierto criterio de regularidad, y el cientificismo, a partir de la corriente positivista, parte de esa idea. Todo tiene que ser replicable, todo tiene que ser sustentable bajo experimento, bajo condicionamiento y registro de observación. Si todo conocimiento va a ser elevado bajo ese modelo y
aquí un paréntesis, cuando condicionamos toda adquisición de conocimientos bajo un modelo, le damos el nombre de paradigma. Entonces, si nosotros nos vamos a cerrar en un solo paradigma, únicamente estamos viviendo vidas vacías, condicionables. Y aquí Popper hacía una referencia trascendental cuando se formulaba la pretensión de generar una ingeniería social. Ustedes comprenderán que el rol de las ingenierías tiene que ver con la funcionalidad y la replicabilidad del desarrollo de estructuras. Cuando se ha hecho el viaducto de la Belisario Salinas, se creía que se iba a aliviar de gran forma el tráfico vehicular, nada más equivocado, ¿no es cierto? Pero eso es una proyección de ingeniería. La misma proyección para aliviar el tráfico vehicular de la ciudad de La Paz se tiene con los puentes trillizos, o con el segundo puente gemelo, o con el puente de las Américas. Si tomamos el ejemplo del puente de las Américas, eso está aliviando el tráfico vehicular porque está conectando dos grandes zonas de la urbe. Bajo esa experiencia, recién en 2017, si no me equivoco, se ha inaugurado el puente gemelo, que tiene la misma finalidad. Ese mismo tipo de predicción, de replicabilidad, no se puede aplicar al desarrollo social. Y ya hemos explicado por qué. Cada uno de ustedes posee una singularidad al momento de confeccionar y armar aquello que ustedes denominan verdad y realidad. Su realidad no es la misma que la mía. Mi realidad consiste en registrarme a las 9:30 de la mañana en la universidad y cumplir con los horarios asignados, tanto de oficina como de docente. Eso hace que, por ejemplo, el día de hoy no esté marcando un salida y me quiere atender la clase del día de hoy, que es hasta las 7:30. No obstante, puede que muchos de ustedes estén ya en camino a sus casas o ya en sus casas. Esa realidad no es la misma. Ustedes no comparten mi misma realidad. Y en ese sentido, es subjetiva. Lo mismo acontece con la verdad. Muchos de ustedes están tomando esta carrera o este programa complementario bajo un criterio, bajo un propósito. Y eso es lo que valida que estén escuchando la exposición del profesor. Porque si no, no tendrían por qué estar aquí. Esa verdad los vincula a ejercer ese tipo de acción. Y a mí, la verdad que yo ejerzo tiene que ver con la responsabilidad que se me otorga al momento de ser convocado para regentar materia. Ese es el principio epistemológico de relatividad que se va ampliando en todas las disciplinas sociales y humanas. Todo lo académico tiene ese matiz de ser subjetivo, cosa contraria que acontece con el desarrollo del conocimiento científico, que es regular, replicable, universal. Conocemos nosotros que el agua va a empezar a hervir, ebullicionar a partir de los 24 grados Celsius. Y esto se va a disminuir o se va a incrementar dependiendo del nivel, sobre la altura del nivel del mar que estemos ubicados. Esos fenómenos son predecibles porque responden a patrones. Es lo que decía Epicteto al momento de generar su interpretación sobre la interacción del hombre en la tierra. Y Epicteto decía lo siguiente: una vez es casualidad, 2 es coincidencia, 3 ya es un patrón. Bien, señores, ya entrando a la recta final de nuestra clase, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para prepararse y abordar también la siguiente materia que tienen, cuando les hablaba del saber psicológico, que tiene que ver con la fundamentación ideológica de la convicción que ustedes tienen, es que a partir de la finalidad, el propósito que le dan a un conocimiento,
ustedes lo catalogan como bueno o malo, como agradable o desagradable. Y ya con esa confección que tenemos del saber psicológico, es que seleccionamos cuál va a ser la frecuencia con la cual vamos nosotros a estar expuestos, vamos a emplear estos conocimientos adquiridos. La ideología, y lo vamos a ver esto más adelante, está sujeta plenamente a procesos profundos de reflexión, y los procesos profundos por reflexión nos hablan de dos acciones: el análisis y la crítica. El saber psicológico sistematiza el resultado del análisis y de la crítica, porque es a partir del análisis y de la crítica que vamos a generar una aprobación o reprobación sobre el conocimiento. Hace una semana atrás he saltado el problema que se ha suscitado en el colegio, hablando sobre el caso de agresión a dos estudiantes con diagnóstico de una discapacidad. Bajo ya el saber psicológico, nosotros podemos emitir un juicio de aprobación o reprobación sobre el acto que están cometiendo, tanto las víctimas como los victimarios. Pero eso únicamente cuando ya tenemos asimilada la finalidad del conocimiento que tenemos sobre el caso. Si nos dejamos llevar por los titulares únicamente, estamos conjeturando, no estamos saliendo del saber vulgar. Todo lo que se nos presenta de 8 a 9 de la noche, esto para ilustrar mejor, se mueve únicamente en el saber vulgar. El saber vulgar es lo que nos presentan los títulos de las noticias de 8 a 9. El saber científico puede estar establecido bajo el patrón que tenemos cuando accedemos a redes sociales, pero no nosotros, sino la red social, porque es la red social la que nos va conociendo, la que empieza a registrar qué tipo de publicaciones nos gustan y qué tipo de publicaciones no. Según ese registro que la plataforma tiene sobre nosotros, entonces nos va presentando más información sobre lo mismo. Ahí la plataforma va desarrollando conocimiento científico sobre nuestros gustos. El saber filosófico, un ejemplo de esto, puede darse en la formación que tenemos nosotros. Todos ustedes que están tomando este programa complementario de música tienen un propósito que cumplir: elevar el ejercicio profesional que ustedes tienen cuando están practicando la música, cuando están demostrando sus habilidades musicales. Bien, el grado de los saberes que estamos viendo acá viene bajo la teoría de David Hume. David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, específicamente en su primer tomo, hace esta identificación de los saberes. Ya después Immanuel Kant va a dar un juicio sobre la experiencia que se va a tener sobre los fenómenos, y ahí vamos a hablar de la experiencia contingente, de la experiencia metafísica y de la experiencia estética. Responde a su pregunta Nicolás. Nicolás. Bien. Señores, reiteramos, estamos buscando profundizar la teoría que se tiene primero sobre la percepción, para que comprendamos bien cómo vamos a comunicar la experiencia estética. Ya a partir de la elaboración de la experiencia estética, a través de la pregunta que hace Nicolás, vamos a entrar al idealismo alemán. No vamos a tocar mucho la teoría cartesiana, sino nos vamos a ir más que todo a la alegoría kantiana que se tiene sobre la experiencia estética, y sobre esto vamos a tomar énfasis en Nietzsche y Schopenhauer, que son teorías que van a ayudar a que Hegel, ya al final del siglo XVIII, nos dé ya una definición de la experiencia estética.
la confección de la teoría estética que nosotros tenemos. En lo posible vamos a buscar darle el matiz musical que esto necesita para hacer analogías con la práctica que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases y que nos sirvan de base también para que en un futuro podamos formular propuestas de investigación pertinentes sobre nuestra área de formación. Señores, si no existe algún tipo de consulta, comentario que resolver, podemos ir cerrando ya nuestra sesión del día de hoy. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, licenciado. Una preguntita. ¿Todo este tema está grabado en el módulo? Sí, justamente estoy registrando ahora la grabación de la clase. Ya tenemos habilitada la plataforma. Estimo que a más tardar mañana a mediodía ya va a estar la clase registrada en la plataforma. Un favorcito más, no sé si nos podría compartir en la plataforma algunos textos o libros sobre todo o material que se refiere a todo esta materia que tenemos, por favor. Muy bien, en lo posible voy a tratar de buscar los textos en digital para que ustedes los puedan revisar. No obstante, yo tengo los textos en físico y digitalizar esto va a ser complicado y va a tomar más tiempo. Pero en lo que yo pueda recolectar el material en versión digital, yo se los voy a ir subiendo. Por lo pronto, puede que anticipen subir la diapositiva en versión PDF para que también ustedes repasen antes de afrontar nuestras primeras evaluaciones. Mil gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra consulta?